bienvenidos a una nueva clase de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y a la última clase. Esta es ya la última clase final de este estudio, la clase número 42, que hemos titulado Conclusión, y que a manera de subtítulo yo le he puesto acá Fiel Ministro en el Señor, pero que le hemos puesto Conclusión para que no haya dudas de que esta es ya la última clase de nuestro estudio. La idea es darte una base para que tú desde allí puedas estudiar y provocarte hambre. El objetivo del estudio de la palabra, el objetivo de un maestro es provocar hambre. No es que yo te lo enseñe todo, no es que yo te dé toda la comida digerida ahí para que tú la tragues. No, es provocarte hambre y darte algo de comida o darte, ojalá, bastante comida, pero que tú después con eso tú busques más. No es entregártelo todo, es que darte herramientas para que con eso después tú vayas y tú estudies más, profundices, que no te quedes con lo que te estamos entregando acá, sino que tú tomes como una herramienta para poder estudiar después por tu cuenta, leer. Hay tantos libros muy buenos, comentarios, estudios, diccionarios, traducciones, versiones interlineales, tantos recursos que nuestros hermanos en, no sé, 2000, 1900, 1800 años nunca tuvieron. O sea, aprovechemos la tecnología, pero sobre todo sometámosla al Espíritu. Como siempre decimos, el Espíritu Santo es el único maestro capaz de enseñarnos la palabra, capaz de enseñarnos la verdad. Recuerda que Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No te quedes en la cáscara de la letra, tienes que llegar a la sustancia, que es el espíritu, y la vida, que es Cristo mismo, porque Cristo es la palabra. Así que bueno, vamos a comenzar orando el día de hoy, agradeciendo al Señor por esta última clase de este estudio de Efesios, y como siempre, orando al Señor para que Él nos dé revelación, para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos permita tocar el Espíritu y la vida que están en la palabra. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este año que hemos podido estudiar esta epístola a los Efesios. Gracias porque tú nos has dado, Señor, la gracia para permanecer, para persistir, para estar aquí semana a semana estudiando esta maravillosa epístola. Señor, y oro para que en esta última clase, esta última sesión, tu Espíritu Santo nos abra las Escrituras. Tu Espíritu Santo nos ilumine, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ver a Cristo y la Iglesia, para ver tu propósito eterno revelado en esta epístola, para ver tu economía revelada en esta epístola tan gloriosa que escribió el apóstol Pablo desde una cárcel, pero que ha bendecido a los santos a lo largo de ya casi 2000 años. Señor, gracias por esta epístola a los Efesios. Oramos para extraer vida, para extraer espíritu de estos últimos versículos que nos quedan, y que podamos quedarnos, Señor, después de todo este estudio, con la carga en nuestro espíritu que tú, Señor, tienes para con nosotros, lo que tú quieres que hagamos, Señor, con toda esta palabra, con toda esta revelación que tú nos has impartido, Señor, en estas instancias. Señor, honramos tu nombre, te adoramos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir entonces a la clase 42 que hemos titulado Conclusión, para que nadie se confunda que esta es la última clase, aunque el subtítulo que yo, digamos, le puse internamente es Fiel Ministro en el Señor. Y vamos a ver los últimos versículos de Efesios, el cierre del capítulo 6. Vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 6, verso 21 al 22. Dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Quiero detenerme acá y quiero hablar
por unos minutos acerca de Tíquico, este personaje que Pablo menciona, le dedica 2 versículos, pero diciendo poco dice muchísimo. Y Tíquico es un ejemplo para todos nosotros, los creyentes de hoy, casi 2000 años después, de cómo ser un hermano amado y un fiel ministro en el Señor. Entonces, este versículo aparece, el verso 21, luego de que Pablo pide que oren por él. Ya hablamos de eso en la clase anterior. Entonces, por un lado, Pablo necesitaba que los santos oraran por él, y por otro, él también tenía una verdadera preocupación por ellos. O sea, no era solo oren por mí, también Pablo quería saber cómo estaban los hermanos de Éfeso, le interesaba que estuvieran bien, y por eso les envió a Tíquico. Pablo envió a Tíquico para que fuera a Éfeso, para que les llevara información acerca de él y para que consolara sus corazones. Entonces esto es bien interesante porque Pablo está terminando una epístola que nosotros nos hemos llevado casi 2000 años estudiándola, una epístola gloriosa, maravillosa, que contiene verdades poderosísimas respecto a la economía de Dios y también asuntos muy prácticos, muy aplicables en la vida cotidiana. O sea, tienes desde cosas muy profundas hasta cosas muy prácticas, muy sencillas, que nadie puede decir que no la entiende, todos la pueden entender. El tema es que de ahí obedezcamos lo que la palabra manda, pero todos lo podemos entender. Entonces tienes esta epístola, pero cerrando esta epístola, Pablo todavía considera que hay cosas que deben ser comunicadas por medio de Tíquico. O sea, Pablo dice, no está todo dicho. Después de todo esto que dije, el detalle de ciertas cosas todavía se tiene que decir persona a persona. Les tengo que enviar a Tíquico. Por ejemplo, Pablo dice, ¿qué tipo de cosas? Mis asuntos y lo que hago. Y también dice lo tocante a nosotros. O sea, hay cosas que se transmiten persona a persona. Si tú tienes la posibilidad de congregarte y no lo haces, no estamos entendiendo este principio. Las cartas están bien, el ver la reunión por televisión está bien, pero si tú tienes la posibilidad, si no la tienes está bien, pero si tú, por ejemplo, una persona que está reclusa, privada de libertad, o una persona que está plantando una iglesia, y él es la iglesia, y no hay más hermanos, o hay muy pocos hermanos, ok, pero si tú tienes a una cuadra de tu casa el lugar donde se congrega la iglesia, y tú no vas, porque no hemos entendido este principio, hay cosas que no se pueden transmitir por carta, ni por video, ni por audio, hay cosas que requieren la presencialidad, el 2 o 3 reunidos en mi nombre, donde sea, en un salón, en una casa, en un bosque, a la orilla de un río, pero hay una intimidad del espíritu que se da en la presencialidad que tú no puedes reemplazarlo con nada. Ahora bien, este texto, estos 2 versículos, nos dejan entrever que había una excelente relación entre Pablo y la iglesia en Éfeso. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Que las iglesias deben mantenerse en comunión con sus apóstoles. O sea, Pablo plantó la iglesia, supervisaba la iglesia, y no es que la iglesia dijo, bueno, ya estamos, ya aprendimos lo mínimo necesario, nos desligamos del apóstol. No. La iglesia estaba en íntima y estrecha comunión con su apóstol. Tenemos que aprender este principio. Los apóstoles, ya vimos cuando estudiamos Efesios 4, es gente que se dedica por una asignación divina y mandato divino a plantar iglesias, formar pastores, supervisar las iglesias, corregir lo deficiente en las iglesias, porque ¿cuántos saben que en la iglesia local, la iglesia real, hay asuntos deficientes que corregir? Para eso están los apóstoles, para eso están los obreros apostólicos. Bueno, para todo eso es necesario que las iglesias estén en comunión con sus apóstoles. Por otro lado, vemos la necesidad de hombres como Tíquico. Quiero destacar esta figura el día de hoy, que transmiten todo lo que Pablo estaba transmitiendo a las iglesias locales. Tíquico no era un tipo que te predicaba novedades, Tíquico era un repetidor del mensaje. Al igual que Timoteo, cuando estudiamos Timoteo hablamos de esto. O sea, un hombre que dijo, yo no vengo a hablarles algo nuevo, les vengo a enseñar lo que Pablo transmitió. Cuando Pablo dice le escribe a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tíquico era uno de esos hombres a los que Pablo les podía confiar el mensaje, que Pablo podía enviarlo. Pablo estaba preso mientras escribía esta carta.
a los efesios. Estaba encarcelado en Roma, en su primer encarcelamiento. Y envía a Tíquico, y él sabía que Tíquico iba a transmitir el mensaje tal cual como si Pablo mismo lo hubiese estado transmitiendo. Se necesitan los Tíquicos, gente que puedan ser enviados apostólicos, gente a la que se le pueda confiar el mensaje. Podría parecer que Tíquico no fue enviado a realizar una gran obra, porque si tú ves, Pablo no está enviando a Tíquico a plantar una nueva iglesia, a, no sé, a establecer ancianos o pastores. Por ejemplo, cuando Pablo manda a Tito, le dice, para esto te dejé en Creta, para que corrija lo deficiente, establezcas ancianos en cada ciudad. ¡Wow! Suena algo muy importante. Pero a Tíquico lo manda, no, para que le deje a conocer en qué estamos nosotros, consuele sus corazones. O sea, Tíquico tiene que recorrer en barco, en caballo, en carreta, a pie, muchos kilómetros, arriesgando su vida para ir a consolar a los hermanos y hacerles saber cómo está Pablo. ¿Que acaso Pablo no puede escribirlo en una carta? O sea, piénsalo, pareciera que la comisión de Tíquico no es tan importante. Puesto que su misión era informar a los santos respecto a la situación de Pablo y consolar sus corazones. Sin embargo, este trabajo de confirmar a los hermanos fue crucial. En aquel tiempo no existían medios modernos de transporte como barcos a vapor, aviones, buses o trenes. Tíquico tuvo que emprender un largo y peligroso viaje desde Roma hasta Éfeso, en Asia Menor. O sea, Roma estaba en Italia, tenía que cruzar Grecia, tenía que cruzar hasta Asia Menor, o sea, probablemente más de un barco para llegar hasta allí, toda una travesía, aún exponiendo su vida para visitar a la iglesia y ministrarla. La pregunta es, ¿por qué Tíquico estaba dispuesto a hacer este trabajo peligroso, extenuante y que parece poco glamoroso? ¿Qué pasaría si yo enviara a alguno de ustedes, bueno, a los de nuestra congregación, por supuesto, quiero que vayas a, no sé, a otro país, en carreta o en un barco? Una vez veía una estadística que hacía algunos supuestos y llegaba a la conclusión de que es probable, esto es una estimación, que 1 de cada 3 barcos de la época naufragaba. O sea, cuando Pablo dice que naufragó, eso era muy común, porque la tecnología no era tan avanzada como la de hoy. Entonces, supongamos que eso es así, ¿no? Porque es una estimación, ninguno de nosotros vivió en esa época. 1 de cada 3 barcos naufragaba. O sea, tomar un barco era arriesgar tu vida. El que lo hacía por negocio, bueno, asumía el costo, ¿no? Costo-oportunidad. Pero el que lo hacía para ir a consolar a unos hermanitos, ese tipo tenía revelación de la importancia de esos hermanitos, la importancia de la iglesia. Amén. Y de eso trata la epístola a los Efesios, de la iglesia. ¿Por qué Tíquico estaba dispuesto? Porque él era un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ministro acá es la palabra griega diáconos. Diáconos, que significa servidor. O sea, Tíquico era un hombre con mentalidad de servicio. Tíquico es un ejemplo de un embajador en cadenas. Hablábamos de esto en la clase anterior, un embajador en cadenas, un hombre que está, si bien no está preso físicamente, pero está ligado en espíritu al propósito eterno de Dios. Es como cuando Pablo habla en Hechos capítulo 20, verso 22, y él dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y Pablo continúa, tú conoces el pasaje, diciendo, solo que por todos lados el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan persecuciones y aflicciones y 1000 cosas, pero yo ¿por qué voy? Si sé que me van a aprisionar, si sé que me van a perseguir, porque estoy ligado en espíritu. Algo ligó mi espíritu, es el propósito eterno de Dios. Yo no estoy encerrado en una situación física, estoy encerrado en Cristo. Soy un embajador en cadenas, ligado en espíritu al propósito eterno y al servicio de los santos. Vamos a ver un poco más de información acerca de este hombre apostólico. Se cree que era gentil, es más, tal vez provenía de Éfeso. Tiene mucho sentido que Pablo enviara precisamente a Tíquico para llevar la carta a los Efesios, porque muy probablemente Tíquico era de Éfeso. Además era un fiel colaborador de Pablo y estuvo con él en su primer encarcelamiento. Y según la tradición, al final de sus días, Tíquico fue martirizado. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo. Tíquico era un hombre apostólico. Tíquico era un hombre tremendo del Señor.
Este hombre aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Número 1, fue uno de los hermanos que acompañó a Pablo en su delegación para la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Hechos 20, verso 4. Dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Ves? O sea, ya sabemos que Tíquico era de Asia Menor. Tíquico y Trófimo. Número 2, sirvió como mensajero de la carta de Pablo a los Efesios. Leímos recién Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. O sea, ¿quién llevó la carta de Pablo desde Roma en la cárcel hasta Éfeso en Asia Menor? Tíquico. Tremendo. Número 3, tremendo. O sea, este tipo se mandó un viaje apostólico no para llevar un mensaje propio, sino para llevar el mensaje de otro. Eso es estar muerto, eso es entender tu asignación, tu parte en el cuerpo, entender cuál es tu función como un miembro del cuerpo de Cristo. Impresionante. Número 3, también fue mensajero, Tíquico fue mensajero para las cartas de Pablo a los colosenses y a Filemón. A los colosenses es evidente, a Filemón se deja entrever. Mira lo que dice Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9. Y se parece mucho esto a lo que vemos en Efesios. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y le añade esto, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. O sea, para esto mismo. Para que conozca lo que a vosotros se refiere, conforte vuestros corazones. Mira con quién, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, quien llevó la carta de Pablo a los colosenses fue Tíquico. Y también se deja entrever que la carta a Filemón, ¿por qué? Porque Filemón vivía en Colosas, era parte de la iglesia de los colosenses. Algunos creen que era un hombre adinerado y que la iglesia incluso se reunía en su casa. Puede ser. Y este esclavo Onésimo se escapó de la casa de Filemón, terminó probablemente preso en Roma, se convirtió allí en la cárcel. Pablo dice que lo engendró en sus prisiones y lo manda de vuelta, o sea, manda de vuelta a Onésimo con Tíquico. Tíquico llevaba las cartas y Onésimo tiene que llegar a Colosas y presentarse delante de Filemón, que era su amo, y entregarle la carta a Filemón. Y Tíquico llevaba la carta para la iglesia de Colosas y para la iglesia de Éfeso. O sea que también la carta a Filemón de alguna otra forma fue llevada por Tíquico. Imagínate, o sea, Tíquico no es cualquier persona. Yo quiero mostrarte acá por qué Pablo se toma la molestia, habiendo tenido tantos colaboradores, de mencionar a Tíquico como un ejemplo a seguir. Tíquico es un modelo para nosotros los santos del siglo XXI y de todos los tiempos. Por eso estamos hablando de esto. Aquí se destaca, aquí en Colosenses, a Tíquico no solo como un hermano amado y fiel ministro, sino como un consiervo en el Señor. Tíquico estaba dispuesto a servir codo a codo con Pablo y llevar la carga del ministerio con él. Era un consiervo. Nada de que mientras Pablo sirviendo ahí, Tíquico estaba mirando, Tíquico llegaba después. No, era un consiervo, codo a codo. Consiervo en griego es sundulos. Sundulos. Dulos es esclavo. Sun significa juntamente, junto con. Un co-esclavo. Un co-esclavo. O sea, Pablo dice, yo soy un esclavo de Cristo. Él mismo lo dice, dulos, siervo, esclavo de Cristo. Pero hombres como Tíquico, dice Pablo, son co-esclavos conmigo. No se quedan atrás. Son esclavos juntamente conmigo. Están igualmente vendidos a la causa del Evangelio. Esos son los hombres que la iglesia necesita. También esas son las mujeres que la iglesia necesita. Cuando hablo de hombres es género, digamos, humano, ¿verdad? Ustedes me entienden. Entonces, la iglesia necesita hombres y mujeres como Tíquico. Además, aquí en Colosenses, Tíquico tiene no solo la función de que la iglesia sepa del apóstol, sino de que también el apóstol sepa de las iglesias. Dice lo que a vosotros se refiere. O sea, acá
Tíquico era un tráfico de información y de comunión a través de Tíquico, porque Tíquico le contaba a la iglesia cómo estaba Pablo y luego venía donde Pablo y le contaba cómo estaba la iglesia. Tremendo, necesitamos los Tíquicos. Número 4. Pablo planeaba enviarlo a Creta para estar con Tito. Tito, ¿recuerdas? Tito estaba en Creta corrigiendo lo deficiente, plantando, o sea, formando y estableciendo ancianos o pastores. Mucho trabajo. Y dice Tito 3:12, que lo escribió Pablo, dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo estaba viendo cuál de los dos enviaba, o Artemas o Tíquico. No sabemos a cuál envió, pero de seguro ambos eran hombres decididos a obedecer, hombres dispuestos a ir donde el Señor los enviara y donde Pablo los enviara, porque el Señor también hablaba a través de Pablo y el Señor habla a través de nuestros apóstoles, de nuestros pastores, de nuestros padres espirituales. Número 5. Pablo envió a Tíquico a Éfeso una vez más, en su segundo encarcelamiento. Segunda de Timoteo 4, verso 10 al 12. Recuerda que Segunda de Timoteo fue la última epístola escrita por Pablo, poco antes de ser martirizado en su segundo encarcelamiento en Roma. Dice: porque Demas me ha desamparado. Mira qué tremendo. Si tú crees que tu iglesia es la única iglesia de la cual se va gente, a Pablo lo abandonó gente. Yo no me puedo explicar eso, que a Pablo lo abandonaran, pero dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. No es que se fue al mundo, Demas sí, Demas se fue al mundo. Crescente no, Crescente era un obrero, pero él se fue a Galacia. No lo mandaron, pero fue. Está bien, estaba haciendo un trabajo. Capaz el Señor le habló. Y Tito a Dalmacia. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. A Tíquico lo envié a Éfeso. Quiero que notes algo acá. Hay una enorme diferencia entre Crescente y Tito y Tíquico. Crescente y Tito, ellos se fueron. Crescente se fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia. ¿A qué? A predicar, a ministrar, a hacer la obra. No se fueron al mundo, insisto. Pero se fueron en el momento en que su padre espiritual más los necesitaba presentes allí. Pablo estaba solo, tenía que defenderse, tenía que dar testimonio, tenía un juicio, tenía mil cosas que resolver, y él necesitaba a su gente allí con él. Pero ellos se fueron. Está bien, Pablo tampoco tiene, digamos, una autoridad piramidal para retenerlo, jerárquica del tipo humano, de decir: no, te prohíbo ir. No, Pablo dice: preferiría que estuvieras acá. No quieres, bueno, anda, no hay ningún problema. Pablo no tiene la capacidad de retenerlos obligados. El reino no funciona así. Quieren ir, vayan. Pero Pablo los necesitaba allí. Tú tienes que leer esto entre líneas. Y Pablo dice: solo Lucas está conmigo. O sea, el único atinado, el único que atinó, el único que discernió lo que estaba pasando era Lucas, que dijo: yo tengo que estar acá con Pablo hasta el último momento. Yo no sé, no lo dice la Biblia, pero cuando tú ves todo el tiempo que Lucas pasó con Pablo, entiendes por qué Lucas fue el único capacitado para escribir Hechos. Fue el único que tuvo todo el tiempo del mundo con Pablo para que Pablo le contara todas sus travesías, todos sus viajes, todas las cosas, una y otra vez, cómo se convirtió, cómo ocurrió tal cosa en tal lugar. Claro, vale la pena estar cerca de tus apóstoles. Entonces hay una diferencia entre Crescente y Tito, que fueron a un lugar, y Tíquico, que fue enviado a cierto lugar. Quiero que notes eso. O sea, Pablo dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Lo envié. No es que él se quiso ir. Yo lo envié. Yo lo mandé porque había algo que hacer en Éfeso. No nos dice qué. Porque la primera vez que fue a Éfeso fue para enviar la carta a los efesios. Ahora esta segunda vez no sabemos por qué lo envió, pero lo envió. Algo habría que atender probablemente. Habían asuntos que resolver en la iglesia. Lo envió. Capaz Tíquico se quería quedar. No, pero tú tienes que ir. Entonces hay una diferencia entre ir y ser enviado. Amados, hay una diferencia entre ir y ser enviado.
Esto habla de la cercanía de Tíquico con el apóstol Pablo. Era un verdadero hijo espiritual. Y también nos muestra que Tíquico era un hombre muerto a las agendas personales, dispuesto a servir a la agenda de su apóstol. Amados, en este tiempo necesitamos Tíquicos, Tíquicos de este tiempo que estén dispuestos a servir a la agenda de su Padre Espiritual. Gente muerta a agendas personales, dispuestos a servir a la agenda del reino. Gente con una actitud de servicio, listos para ministrar y consolar a los santos, incluso si significa un gran sacrificio de nuestra parte. Porque claro, una cosa es que te manden 2 cuadras más allá, pero otra es que te manden a otro país, que te manden a un lugar muy lejano, o a un lugar que quizá no es lejos, pero no te acomoda, no te gusta ir, no te es grato. Amados, necesitamos Tíquicos. Los que somos pastores, los que somos mentores, ejercemos alguno de los oficios ministeriales, escasean los Tíquicos. Los que más hay son Crescentes, son Titos. A Tito no es que no lo ames, le escribes una epístola igual. Pero Tito es un tipo que cuando quiere ir a tal lugar va y punto. Él se fue. Capaz Dios le habló, capaz no, pero él quiso ir y se fue. O piensa en los diálogos que tuvo Pablo con Apolos. Apolos no era parte de su equipo apostólico. Tito sí, Apolos era de otro equipo apostólico. Y cuando Pablo le dice, le he rogado a Apolos que venga, pero no quiere. Por favor, ven. No quiso venir. Punto. Escasean los hombres como Tíquico, que los puedes enviar y no te preguntan a dónde, no te preguntan el por qué. Ellos son enviados, gente apostólica, gente que se mueve en calidad de enviado en esta vida. Dios está buscando Tíquicos de este tiempo. ¿Serás tú uno? ¿Estás dispuesto a ser uno? Amén. Avanzamos, verso 23, Efesios 6, 23 dice, paz sea a los hermanos. Está ya cerrando la epístola. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Habiendo dicho ya todo lo que tenía para decir, Pablo comienza el cierre de esta epístola deseando paz a los hermanos. Paz sea a los hermanos. Y luego en el verso 24 habla de la gracia y dice, gracia sea para con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Al comienzo de la epístola, el saludo del apóstol es gracia y paz a vosotros. En el verso 2 del capítulo 1 comienza diciendo gracia y paz a vosotros, qué sé yo. O sea, gracia y paz. Esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la gracia es el disfrute de Cristo. Y la paz es el resultado de dicho disfrute. Recuerda que la gracia es Cristo impartido dentro de nosotros como vida para que lo disfrutemos. El aprovechar la gracia, el disfrutar la gracia es disfrutar al Cristo que portas. Y el resultado de que tú disfrutes a ese Cristo será paz. Por eso va la gracia primero, después la paz. La paz es el resultado. Gracia y paz. ¿Se entiende? Ahora bien, el asunto es que ahora, al final de la epístola, los pone al revés. Primero, en el verso 23, está la paz, paz a los hermanos, y en el verso 24, la gracia. ¿Por qué? Porque una vez que hemos entrado en la paz, todavía necesitamos la gracia. A medida que disfrutamos la paz, necesitamos más gracia. Por esto es gracia sobre gracia. La gracia te hace entrar en la paz te hace necesitar más gracia, gracia sobre gracia, paz sobre paz. Por otro lado, Pablo menciona el amor entre la paz y la gracia. Menciona amor con fe. O sea, no solo gracia, no solo paz. Ahora te añade amor con fe. Lo cual no hace en ninguna de sus otras epístolas. Mira qué interesante. En ninguna epístola Pablo menciona el amor con fe dentro de su salutación. Solamente aquí. La razón es que la única manera de mantenernos en una condición de paz es disfrutar continuamente al Señor en amor. Ahora, Pablo usa la expresión amor con fe, no amor y fe, o fe y amor, que sería lo mismo, como en 1 de Timoteo 1:14, que habla de la fe y del amor. Acá en Efesios dice amor con fe. Esto significa que necesitamos la fe
para que complemente, para que apoye y sirva a nuestro amor. ¿Ves? Es primeramente amor, eso es lo esencial, pero amor con un complemento, amor con fe. ¿Se entiende? Amor, pero con fe. El amor y la fe son el medio por el cual participamos de Cristo y lo experimentamos. Con la fe recibimos a Cristo. Juan 1:12 dice: a todos los que creyeron en Él fueron hechos hijos de Dios, parafraseando, ¿verdad? Pero con el amor nosotros disfrutamos a Cristo. Tú puedes cotejar allá Juan 14:23. Es por esto que el amor es clave. O sea, tú con la fe recibes a Cristo, pero para disfrutarlo necesitas el amor. En Gálatas 5:6 se nos habla de la fe que obra por el amor. Pablo menciona la fe que obra por el amor. Es decir, que mientras más amemos al Señor, más firme será nuestra fe en Él. O sea, esto sería como fe con amor, es como todo lo contrario, ¿no? Ya no es amor con fe, fe con amor. Sé que parece enredado, pero vamos a arribar a algo muy práctico y muy poderoso. Pablo habla en Gálatas, ojo, Gálatas, Efesios. En Gálatas habla de la fe que obra por el amor, y en Efesios, amor con fe. Entonces, la fe que obra por el amor significa que mientras más amemos al Señor, más firme será nuestra fe en Él. Sin embargo, Efesios nos muestra el énfasis en el otro lado, en el amor con fe. Aquí, en el amor con fe, si aceptamos dudas e interrogantes en nuestro corazón, se debilitará nuestra fe y nos resultará difícil amar al Señor. ¿Sí o no que cuando ocurre algo, una situación compleja, algo que te genera dolor, algo que debilita tu fe, eso también afecta nuestro amor por el Señor? El amor se ve resentido. O sea, cada vez que la fe sufre daño, el amor también se verá afectado. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claramente él habla de amor con fe. O sea, el amor es lo fundamental, pero la fe es ese complemento necesario para que el amor crezca y para que el amor no sea dañado. El enemigo va a buscar dañar tu fe para dañar tu amor por el Señor. Para seguir en comunión con el Señor se requiere, por lo tanto, una fe firme para que nuestro amor no sea dañado. Necesitamos tanto la fe que obra por medio del amor en Gálatas, como el amor que va acompañado de la fe en Efesios. En Gálatas, que habla intensamente de la justificación, el foco está en la fe que obra por el amor. El énfasis está allí en la fe. Sin embargo, en Efesios, que trata de nuestra comunión con el Señor, el foco está en el amor. Tenemos que ver esto en nuestro espíritu. El foco de este cierre de Efesios es el amor. Esto fue algo guiado por el Espíritu Santo, porque como vamos a ver ahora, después el Señor Jesús usa a Juan para enviar otra carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Y como vamos a leer ahora, el foco, ¿dónde está? Que has perdido tu primer amor. O sea, el amor. Dios usó a Pablo para colocar esto aquí, el amor con fe. Y mira lo que dice el verso 24, y este es el último verso de la epístola a los Efesios. Dice Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Y ahí termina la epístola. Necesitamos la gracia para llevar una vida de iglesia que cumpla el propósito eterno de Dios y aplastarle la cabeza a su enemigo. O sea, necesitamos la gracia. Por eso él dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. O sea, acá hay como no una condición, pero como una cláusula. Amor inalterable, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, amor que no cambia. Acá inalterable en griego es absarsia, que significa incorrupción. De hecho, no debiese decir inalterable, a mi parecer no está bien traducido ahí. Debiese literalmente decir en incorrupción, los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Por último, ponerle
de forma incorruptible, aunque no es lo mismo incorruptible que incorrupción. Para mantener una vida de iglesia apropiada, es necesario que amemos al Señor en incorrupción, es decir, de forma incorruptible. O sea, un amor que no cambia, un amor que no se corrompe, un amor que no está corrompido, que no está alterado por las circunstancias que lo rodean. Un amor que se mantiene igual. Es ese amor el que la iglesia de Éfeso no tenía que perder. Y es precisamente el amor que perdió, como vamos a ver en Apocalipsis. La expresión en amor, se usa 6 veces en Efesios. Coteja después Efesios 1:4, 3:17, 4:2, 4:15, 4:16 y 5:2. Y esto vincula esta epístola a los Efesios con la epístola que escribe Juan de parte del Señor Jesús a Éfeso, a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2. Ahora sí leemos Apocalipsis 2, versos 2 al 4. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mira todo lo que el Señor le reconoce a la iglesia en Éfeso. Pero, el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ha sido alterado, ha sido corrompido tu primer amor. El Señor Jesús reprende a la iglesia en Éfeso por haber dejado su primer amor. Sin duda vemos por qué el Espíritu Santo dirigió a Pablo a que el último versículo, el cierre, el último versículo de su epístola a los Efesios, hablara precisamente del amor inalterable, el amor en incorrupción. ¿Qué ocurre? Esta es una pregunta para nosotros. ¿Qué ocurre con nuestro amor por el Señor cuando ocurren crisis o situaciones que no pensábamos? Decíamos hace un momento, es dañada nuestra fe. Tú dices, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permite esta situación? Tu fe es dañada y por ende el amor también sufre pérdida, es alterado, como dañado. O por otro lado, ¿qué ocurre con nosotros cuando triunfamos, cuando nos va bien, cuando somos prosperados materialmente, o cuando tenemos éxito en el ministerio o en lo que sea? O sea, porque tanto la derrota como el éxito corrompen el corazón por igual. ¿Qué ocurre con nuestro amor? Tal vez partimos en el ministerio pobres, sin nada, después Dios comienza a bendecirnos, respaldarnos, tenemos después una zona de confort, nos olvidamos de ese primer amor, esa sencillez. ¿Recuerdas cuando uno caminaba bajo la lluvia para ir a visitar a un alma, a una persona? Después uno dice, no, mejor no. O al revés, ¿qué pasa con el fracaso? ¿Qué pasa cuando los resultados no son los que nosotros esperamos? O sea, ¿qué pasa en nuestro corazón? El amor cambia. ¿Cuál es la exhortación del Señor? Amor inalterable, un amor en incorrupción, un amor que no se deja corromper por nada. Ese amor es el amor con que tenemos que amar al Señor, como el primer día que nos convertimos a Él, y aún más cada día. En Apocalipsis, nota esto, el problema de la iglesia en Éfeso no era la falta de obras, no es que ellos no trabajaran para el Señor, o la falta de conocimiento. O sea, yo creo que llevaban, a lo menos, no sé, suponiendo Apocalipsis se escribió sobre el año 90 después de Cristo, Efesios por ahí por el 61 tal vez después de Cristo. O sea, tienes más de 30 años estudiando esta epístola, conocimiento tenían. El problema de ellos no era falta de obras, no era falta de conocimiento, era la pérdida del primer amor. Amados hermanos, procuremos que nuestro amor por el Señor no sea alterado por nada, que no esté condicionado por nada, que nos digas, no, si no me das tal cosa, olvídate de mí, Señor. Me aparto de ti, nunca más me congrego, nunca más te adoro, nunca más canto, nunca más oro, nunca más ofrendo. No. Un amor sin condiciones, un amor inalterable.
Amémosle como el primer día y aún mucho más cada día hasta que Él venga. Ahora, este amor no proviene de nosotros, proviene de Dios. Este es el amor con que Dios nos amó a nosotros en Cristo. O sea, este amor no se origina en nosotros, sino en Dios. Y con el mismo amor que Él me está amando a mí, yo también lo amo a Él. O sea, el amor se origina en Dios, viene a mí y luego de mí se refleja, por decirlo de alguna manera, rebota, se redirige nuevamente hacia el Señor. O sea, yo le amo a Él porque Él me amó primero a mí. ¿Verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nosotros le amamos con el mismo amor con que Él nos amó. Mi amor es una respuesta a su amor. O sea, yo no le amo con mi amor, sino con su amor que me habita. Tremendo. Al final, el amor con que Dios nos ama llega a ser el amor con que nosotros le amamos a Él. Este es el amor que mantiene la paz. Mediante este tráfico de amor, el amor que viene de Él hacia mí y de mí hacia Él, la paz es guardada y somos preservados en el disfrute de la gracia. Esto explica por qué Pablo habla de la paz, el amor y la gracia. En la conclusión de esta epístola somos introducidos en la paz y permanecemos en esta condición de paz por medio del amor que proviene de Dios y con la fe que proviene de nosotros, aunque sabemos que también proviene de Dios, pero es esa respuesta a ese amor. Mediante este tráfico de amor con fe recibimos un continuo suministro de gracia. Hasta acá es el análisis de los últimos versículos que nos quedaban de la epístola de Efesios. Ahora me gustaría comentar algunas palabras finales, algunos comentarios finales a modo de conclusión, a modo de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. 42 clases que concluyen hoy. Esta es la última clase de este estudio. Y me gustaría un poco englobar todo esto que hemos visto en estas 42 clases y ir a la esencia de lo que hemos venido repitiendo en todos los capítulos de esta epístola. Y es el propósito de la epístola a los Efesios. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Es revelar a la iglesia. Decíamos al inicio de este estudio que Colosenses nos revela a Cristo, que es el misterio del Padre, y Efesios nos revela a la iglesia, que es el misterio de Cristo. El misterio del Evangelio es Cristo y la iglesia. Amén. Entonces, para eso está Efesios, para revelarnos a la iglesia. A la hora de revelar la economía de Dios, hay algunos libros que son centrales por los aspectos esenciales que tratan. Entre ellos tenemos a Colosenses y Efesios. Colosenses nos revela a Cristo, que es el misterio del Padre, y Efesios nos revela a la iglesia, que es el misterio de Cristo. La iglesia es un misterio. Amados, si tú todavía tienes dudas, te lo afirmo categóricamente, la iglesia es un misterio. Sin embargo, es precisamente lo que fuimos llamados a edificar. O sea, nosotros tenemos una disyuntiva acá. Que fuiste llamado a edificar, ¿qué cosa? La iglesia, ninguna otra cosa más. La iglesia. El problema es que la iglesia es un misterio. Tú no la puedes conocer con tu mente natural. Por ende, necesitas urgentemente que el Espíritu Santo te revele qué es lo que es la iglesia. Y como el trabajo de edificación además es corporativo, no basta con que te revele o me revele. Necesitamos que nos revele corporativamente qué es lo que es la iglesia. O sea, nosotros necesitamos urgentemente una medida mayor de revelación acerca de qué es lo que es la iglesia, porque es la única cosa en la que Dios nos llamó a colaborar, la edificación del cuerpo de Cristo, como habla Efesios capítulo 4. Es por esto que para ser edificadores competentes necesitamos una revelación divina y sobrenatural de qué es la iglesia. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir Efesios para revelarnos esta realidad, que es la iglesia, tanto por medio de pasajes muy profundos, todos los que nos hablaban de la economía de Dios, como otros muy sencillos y prácticos. Todos los consejos prácticos allí en Efesios 4, 5 y el inicio del capítulo 6. Efesios no fue escrita, a diferencia de otras epístolas, en respuesta a un problema que estuviese ocurriendo en la iglesia local,
sino por una carga de traer una revelación profunda y a la vez práctica de la iglesia. Tú tienes que ver de que, por ejemplo, Primera de Corintios fue escrito a causa de la carnalidad de la iglesia en Corinto. Una iglesia carnal, una iglesia donde habían graves casos de inmoralidad ocurriendo, y lo peor es que estos tipos se creían espirituales porque fluían en los dones del Espíritu. Y no entendían que el don es un regalo, es por gracia, pero madurez tiene que ver con morir y con que la vida crezca en mí y con que Cristo sea formado en mí. Y no es lo mismo. Tú puedes tener los dones y ser un carnal. O tú puedes ser muy espiritual y lleno de la vida, pero tal vez aún no haber manifestado tanta plenitud de los dones. O sea, queremos ambas cosas, ¿verdad? Entonces, para tratar ese problema de carnalidad, se escribe Corintios. Alguien dijo una vez que Corintios, primera y segunda de Corintios, son una serie de respuestas a preguntas que no tenemos. Entonces tenemos que ir ahí deduciendo, entendiendo. Pero en caso de Efesios, no había un grave problema ocurriendo en Éfeso. Pablo no soluciona ningún problema urgente. Por ende se puede abocar a lo importante. Y te explica qué es lo que es la iglesia. Ya no se dedica a resolver problemas urgentes domésticos de la iglesia, sino a explicarte qué es la iglesia. ¿Qué es esto que estamos edificando? Porque si tú no sabes que estamos edificando, entonces no estamos edificando. Estamos haciendo cualquier cosa menos edificar. No sé si percibes la importancia de que entender por el Espíritu, tener una revelación divina de qué es lo que es la iglesia. Para eso se escribió Efesios. Entonces Efesios nos presenta diferentes aspectos de la iglesia que queremos ver a modo de resumen en los próximos minutos. Porque cada capítulo presenta diferentes aspectos de la iglesia y está ligado a diferentes elementos básicos. Y quiero tomar acá la manera como lo resume Witness Lee, que me parece bastante práctica. Entonces vamos a mencionar para cada uno de los 6 capítulos un aspecto central de la iglesia que es revelado en ese capítulo y los elementos básicos, o sea, como las condiciones que producen que la iglesia como ese aspecto sea manifestada. Capítulo 1, Efesios capítulo 1, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ese es el aspecto principal que destaca. Cuando habla de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahí hay un aspecto que se nos debe revelar. Dedicamos toda una clase al inicio a hablar de 7 aspectos de la iglesia revelados en Efesios. Ahora es meramente un resumen. ¿Cuál es el elemento básico de la iglesia como el cuerpo de Cristo? Es la bendición del Dios triuno. El principal factor del capítulo 1 es la iglesia como cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder infinito, ilimitado y eterno que levantó a Cristo de entre los muertos, que lo elevó hasta el tercer cielo y que lo dio por cabeza sobre todas las cosas, es transmitido a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por ende, para ser el cuerpo de Cristo, la iglesia debe recibir la bendición del Dios triuno. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Por eso comienza con esas bendiciones espirituales y termina hablando del desborde de esas riquezas como el cuerpo de Cristo. Al respecto vimos las clases 2 a la 12. De la clase 2 a la 12. Capítulo 2 de Efesios. Vimos la iglesia como la morada de Dios. Es el aspecto más importante en Efesios 2. La iglesia como la morada de Dios. ¿Cuáles son sus elementos básicos? La resurrección y el Espíritu Santo. En el capítulo 2 vimos varios aspectos de la iglesia como la obra maestra de Dios, el nuevo hombre, la ciudadanía de Dios, es decir, el reino, donde los ciudadanos tienen derechos y responsabilidades, la familia de Dios y por último la morada de Dios. Aunque se hablan de todos estos aspectos, el más importante en el capítulo 2 es la morada de Dios. Para ser la morada de Dios necesitamos la resurrección y el Espíritu. Al respecto vimos las clases 13 a la 18. De la 13 a la 18. Tú después las puedes volver a ver. Luego tenemos Efesios capítulo 3. La iglesia como la plenitud de Dios. La iglesia como la plenitud. Mira qué glorioso es esto. La iglesia como la plenitud de Dios. Y el elemento básico es las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo.
Para que, para que la iglesia sea la plenitud de Dios, necesitamos las inescrutables riquezas de Cristo. El desborde de estas riquezas nos hará crecer hasta la plenitud de Dios, hasta ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablamos de esto de las clases 19 a la 24. De la 19 a la 24, la iglesia como la plenitud de Dios. Efesios 3 recuerda que habla de las inescrutables riquezas de Cristo. El verso 8 dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El contenido del evangelio, dijimos, es las inescrutables riquezas de Cristo. Que tú te comas, que tú disfrutes, que tú asimiles intrínsecamente, orgánicamente esos nutrientes, esas riquezas de Cristo, para que el desborde de estas riquezas sea la plenitud de Dios, la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 4. Vimos ahora la iglesia como el nuevo hombre. Es como una de las consecuencias del disfrute de las riquezas de Cristo en el capítulo 3. La iglesia como el nuevo hombre en el capítulo 4. Es el principal aspecto que vemos en el capítulo 4. La iglesia como el nuevo hombre. Los elementos básicos son la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Si deseamos ser la iglesia en este aspecto, debemos llevar una vida conforme a la realidad que está en Jesús y mediante la gracia de Dios, la cual lo provee todo. Hablamos de la verdad que está en Jesús, o la realidad que está en Jesús, en la aletheia. Hablamos de la gracia y hablamos bastante del nuevo hombre, sobre todo la descripción práctica que está en los últimos versículos, que es el reflejo de una iglesia que está siendo edificada acorde a lo que se presenta en Efesios 4, del 1 al 16 aproximadamente, cuando habla de esta edificación del cuerpo de Cristo, cuando habla de las coyunturas, todo lo que habla allí, que lo vimos en detalle. ¿Cuál es la expresión práctica de una iglesia que está siendo edificada, que está acercándose cada vez más a la estatura del varón perfecto? Es el vivir acorde a la verdad y a la gracia. Es un vivir que manifiesta a Cristo, como se describe en Efesios capítulo 4. En la segunda mitad del capítulo. Al respecto vimos las clases 25 a la 31. Clases 25 a la 31. Luego en Efesios capítulo 5, vimos la iglesia como la novia. ¿Se recuerdan? La iglesia como la novia. ¿Cuáles son los elementos básicos? El amor y la luz. Ya no es la gracia y la verdad, ahora es el amor y la luz. Si queremos ser la iglesia como el nuevo hombre, capítulo 4, es necesario que vivamos conforme a la verdad y por la gracia. Sin embargo, esto no es suficiente con respecto a la iglesia en su condición de novia. Como novia, la iglesia debe tener una relación íntima con el Señor, una relación en amor y en luz. Por lo tanto, en el capítulo 5, el amor y la luz constituyen los elementos básicos. Ahí hay una relación entre la gracia y el amor, y entre la verdad y la luz. O sea, la gracia y la verdad son como un nivel, por decirlo así, de profundidad, pero el amor y la luz son más profundos. O sea, la gracia es un nivel, cuando tú vives en la gracia y te tropiezas 10.000 veces con la misma piedra, involuntariamente, claro está, y tú te arrepientes sinceramente, las 10.000 veces el Señor te va a perdonar, sí. Pero llega un nivel que el amor, ese amor inalterable, ese amor con fe que hablábamos, te va a transformar para que dejes de pecar con la misma piedra. Capaz con otra, pero ya no con la misma. O sea, el amor nos va a transformar. O sea, llega un punto en que yo ya no me conformo con vivir en la gracia, ahora quiero vivir en amor, en un nivel de comunión en que yo no quiero ofender a mi Señor, yo no quiero desagradarle. Entonces yo comienzo a andar no solo en la gracia, sino en amor. Y la gracia me va a transformar y me va a empoderar para vencer el pecado. Es un nivel mucho más profundo, andar en amor. Andar en amor. Y por otro lado, la verdad y la luz. O sea, la verdad es un aspecto de Cristo que tú todavía percibes de manera externa, porque la verdad tiene que ver con ese aspecto objetivo. La verdad es objetiva.
Por ende tú la percibes en tu mente, la percibes hasta cierto punto de forma externa, pero la luz tiene que ver con un aspecto interior intrínseco. La luz es el espíritu de vida que está en ti, la luz de la vida. Una cosa es caminar en la verdad, en la doctrina correcta, el adherir a la enseñanza correcta, y otra es caminar en esa verdad, caminar en esa enseñanza. Eso es andar en la luz. Una cosa es que tú adhieras a la enseñanza correcta y otra es que camines guiado por el Espíritu Santo que te habita, guiado por la luz de la vida. Entonces la luz y el amor son más profundos que la gracia y la verdad. Para ser el nuevo hombre, los materiales básicos con los que vamos edificando las columnas, los fundamentos, es la gracia y la verdad. Pero después, cuando vamos avanzando en el edificio, y el edificio se va volviendo también la novia que el Señor viene a buscar, esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Ella quiere andar en todo agradando a su Señor. Ella está vestida de vestiduras blancas, puras, sin mancha ni arruga. Ella camina en amor y ella camina en la luz. La iglesia gloriosa que el Señor viene a buscar no es meramente una iglesia intelectual llena de la doctrina correcta, sino que camina en la luz, guiada por la luz de la vida, la luz del Espíritu Santo. Respecto a todo esto, vimos las clases 32 a la 36. Clases 32 a la 36, y hablamos bastante de la iglesia gloriosa. Los que estuvieron ahí se recuerdan, si no están los videos. Te encarezco que veas la clase sobre la iglesia gloriosa, porque no podemos repetirlo todo acá. Y en el capítulo 6, finalmente vimos a la iglesia como el guerrero, la iglesia como el guerrero. Los elementos básicos para el guerrero son el poder y la armadura. El poder y la armadura. Un guerrero no necesita gracia y verdad, tampoco necesita amor y luz. Imagínate un guerrero preocupado ahí del amor, no. El guerrero necesita poder, necesita una armadura para pelear. Entonces, como el guerrero, la iglesia debe ser fuerte para resistir al enemigo y debe tener la armadura para pelear contra él. Ser un soldado en este ejército corporativo que es el guerrero implica ser un embajador en cadenas, lo vimos, y ser un fiel ministro en el Señor. Al respecto vimos las clases 37 a la 42, terminando en esta clase. Entonces, después de todas estas clases, 42 clases, ¿qué podemos extraer o no? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué podríamos añadir en esta conclusión que no hayamos dicho previamente? Hemos tenido 42 clases. Es cierto que no hemos hecho un estudio totalmente exhaustivo, en el sentido de que no hemos dicho todo lo que hay para decir. Nadie podría, de ninguna manera, sería imposible. De hecho, hay temas que, no sé, les dedicamos media clase, una clase o dos clases que dan para un estudio de un año completo por sí solos. O sea, si estuviéramos así, con todo el nivel de exhaustividad que la revelación que portamos nos permite, que no es todo para nada, estaríamos años de años. O sea, no es todo lo que hay para decir. Es meramente una visión panorámica que busca generar en ti hambre y proporcionarte las herramientas para que tú, a partir de aquí, estudies también y profundices mucho más. Hay mucho más para decir, no está todo dicho acá. No nos cae en el espacio que nos permite este formato decir todo lo que tenemos para decir. No nos cae. Hay cosas que las tenemos que dejar afuera. Y tampoco todo lo que tenemos para decir es todo lo que hay para decir. No sé si se entiende. Hay mucho más que nosotros tampoco vemos. Hay mucho más. Y Dios te lo va a revelar a ti. Por supuesto que sí. Entonces, no es un estudio donde se ha dicho todo. Pero tampoco vamos a decir que no hemos dicho nada. O sea, hemos tenido 42 clases. Bastante contenido. Bastante. O sea, no es poco. Muchas cosas que poner en práctica. Entonces, después de todo este estudio de 42 clases, ¿cuál es el producto residual que queda en nosotros? ¿Cuál es lo que debe quedar? Así comprimiendo todas las clases, ¿cuál es lo último que te queda en tu espíritu? Lo que resta por decir es transmitir la carga de Dios con respecto a esto, con respecto a este estudio y con respecto a esta epístola. Esta carga, escúchame bien, amado hermano, amada hermana, esta carga tiene que ver con la intención eterna de Dios
que está reflejada en esta epístola, con el propósito eterno de Dios, con su voluntad eterna, con su beneplácito. Todas esas palabritas tienen que ver con la intención eterna de Dios, con su único interés, que es la edificación de la iglesia. Esa es la carga que movió al apóstol Pablo a escribir esta epístola, y esa es la carga que nos ha movido a nosotros para hacer este estudio. Es que se nos revele la única meta de Dios, el único objetivo de Dios, que es producir la iglesia. Dijimos cuando hablamos de Efesios 5 que la única meta de Dios en esta era es producir la iglesia gloriosa. El único resultado que Dios busca producir al final de esta era es cosechar la iglesia gloriosa. Es obtener su iglesia gloriosa, que será la novia que Él viene a buscar, y el guerrero que también aplastará la cabeza del enemigo. Esa iglesia gloriosa. Amados, tenemos que ver que la única meta de Dios, su único objetivo, su único deseo, su única intención, su única urgencia, la única obra en la que Dios está involucrado, es producir la iglesia, edificar la iglesia gloriosa. Esa es la obra maestra de Dios, la iglesia, no tú individualmente, la iglesia. La iglesia es la obra maestra de Dios, es la obra que Dios exhibe para que los ángeles vean y aplauden y glorifiquen su nombre, y tú y yo somos parte de esa iglesia gloriosa, de esa entidad corporativa, colectiva, de este misterio que es la iglesia, pero que a la vez lo podemos disfrutar. Entonces, para revelarnos este asunto, se escribió esta epístola y se hizo este estudio. Tú tienes que capturar esto. Si solamente capturaste conocimiento en este estudio y no creciste en la revelación de la realidad de la iglesia, no ganaste nada. Si después de este estudio ganaste solo conocimiento y no crece en ti pasión por servir a los santos, pasión por servir de manera práctica en la edificación de la iglesia, entonces no ganaste nada con este estudio. Producir la iglesia, la cual es la corporificación y expresión del Dios triuno, es el único deseo y la única meta de Dios, es su única urgencia y también debería ser la nuestra. Yo quiero decirte algo, amados, amado hermano, amada hermana. La meta de Dios no es ganar almas, sino edificar la iglesia. Amados, la meta de Dios no es ganar almas. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo dice eso? ¿La gente se está yendo al infierno? Sí, por supuesto. ¿Dios quiere salvar almas? Sí, por supuesto. Millones y millones. Por supuesto. ¿Pero para qué? Para tomar esas almas e insertarlas como piedras vivas en un edificio glorioso que es su gran obra maestra, que es algo que Dios llama iglesia. No tuyo, Dios llama iglesia. Algo que Dios define como iglesia. O sea, el objetivo no es rescatar las piedras. Eso es parte, por supuesto que sí. No me vayan a sacar de contexto ahora. Eso es parte. Queremos ver millones de almas viniendo a los pies del Señor. ¿Pero para qué? ¿Para dejarlos allí en la completa ignorancia del propósito eterno? ¿Que sean inútiles en cuanto a colaborar a ese propósito eterno? ¿Hasta que se mueran y vayan al cielo? No. La idea de ganar almas es insertarlas en el edificio. Es edificar el cuerpo de Cristo. Es producir esta morada de Dios. Necesitamos una visión celestial del edificio de Dios. Cuando Pablo habla y dice en 1 Corintios capítulo 3, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí tienes dos aspectos de la iglesia, la labranza y el edificio. El edificio, tienes que ver el edificio de Dios. Si no, no hemos entendido nada la epístola a los Efesios. Sin embargo, la iglesia es un misterio que solo puede ser revelada por el Espíritu. Solo el Espíritu Santo te puede revelar la iglesia. Y para revelarnos este misterio fue escrita esta epístola. O sea, esta epístola es un regalo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta epístola? Que Pablo escribió en una cárcel como un embajador en cadenas, para que todos nosotros por 2000 años podamos entender por el Espíritu lo que es la iglesia. Gloria a Dios.
Y además de revelarnos qué es la iglesia, esta epístola también fue escrita para enseñarnos con la pedagogía del Espíritu cómo edificar la iglesia. O sea, no es solo que tú veas qué es lo que es, sino que aprendas cómo la edificas, cómo colaboro, y ahí entra Efesios 4, cómo todos los miembros, según su actividad propia, colaboran para esta mutua edificación, esta edificación gloriosa que es la iglesia, el cómo edificar, cómo colaborar. Todos tenemos una parte, todos colaboramos, sin importar cuál es la labor de servicio que tú realizas. No importa si parece poco importante, no importa si no estás predicando, incluso hasta cualquier cosa que tú hagas dentro del servicio, de todo lo que es la edificación, colabora. Tú estás sumando a esta edificación. Esta edificación tiene un carácter universal y global, es la iglesia global, pero en el detalle fino, óyeme bien, solo es llevada a cabo en su carácter local, es decir, en la iglesia local. Las iglesias locales son la consumación del propósito eterno de Dios. Amados hermanos que me están oyendo en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento donde llegue este video, en cualquier plataforma, amados hermanos, las iglesias locales son la consumación del propósito eterno de Dios. La vida de iglesia local es el lugar donde se consuma en la práctica la economía neotestamentaria de Dios. Es en la iglesia local. La iglesia global es el edificio, sí, no la iglesia local, esa es la morada. La iglesia local es la morada, la iglesia global es el edificio, el templo santo. Pero en la práctica, la única manera que tú tienes de tocar la iglesia global es a través de una iglesia local. La tuya o la de alguien más, pero a través de una iglesia local. No sé si se entiende. En las iglesias locales. Por ende, si somos gente que se le reveló la iglesia y cómo edificar la iglesia, todo lo que hagamos debe colaborar a la plantación y edificación de iglesias locales. Todo se resume a eso. Edificar la iglesia local. No hay, plantamos una. Aquí no hay iglesia, no hay congregación, plantamos una congregación y la edificamos. Incluso los ministerios itinerantes, evangelistas itinerantes, profeta itinerante, maestro itinerante, lo que sea itinerante, de lo cual vemos bastante ejemplo en la Escritura también, tienen como único objetivo edificar la iglesia local. Amados, los ministerios itinerantes, su único objetivo es edificar las iglesias locales. Por eso los apóstoles tienden a tener que viajar porque edifican muchas iglesias locales diferentes. En cambio, otras asignaciones ministeriales están asignadas más bien a una o dos iglesias locales. O tal vez un evangelista viaja por muchos lugares, gana almas, con esas almas se plantan iglesias, o si no tiene la asignación de plantar iglesias, las deriva a una iglesia que ya existe en la ciudad. Pero todo tiene que ver con edificar las iglesias locales. Si no hemos visto la importancia de la iglesia local, es porque no se nos ha revelado la economía de Dios. No se nos ha revelado el propósito eterno. Y punto. Y punto. Me escribe mucha gente de diferentes lugares y hay como una cosa como de moda, el evangelio post-iglesia. No existe evangelio sin iglesia. No existe reino sin iglesia. No existe. Sin iglesia no hay consumación alguna del propósito eterno de Dios. Sin iglesia local no hay un canal de expresión completo del propósito eterno de Dios. Es por esto que necesitamos que se nos revele la iglesia local y cómo colaborar en la edificación acorde a los dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo debemos procurar colaborar a la edificación de la iglesia global, porque tampoco podemos volvernos tan localistas que nos olvidemos de la iglesia global, la cual es un edificio espiritual, un templo santo donde el Altísimo morará eternamente. Y quiero cerrar este estudio leyendo un verso precisamente de Efesios.
Efesios capítulo 3, verso 21 dice, a Él sea gloria en la iglesia. Aleluya. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El canal que está trayendo gloria al Padre es Cristo, el Hijo, y la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. A Él sea la gloria en la iglesia. La iglesia es la expresión de Dios. La iglesia es el canal que trae gloria a Dios. Y este misterio, es el que nos está siendo revelado por medio de esta epístola gloriosa. No podemos sino exclamar junto con el apóstol Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. Padre, te damos gloria, Señor. Te damos gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Señor, por esta realidad tan gloriosa que es la iglesia. Este misterio, Señor, tan glorioso. Este misterio para el cual las palabras, el idioma queda corto. Pero que el Espíritu nos notifica en esta hora. El misterio de Cristo, que es la iglesia. Señor, yo oro para que tú nos reveles este misterio glorioso. Revélanos, Señor, este misterio tan glorioso. Enséñanos cómo edificar, cómo colaborar en la edificación de tu iglesia, en la iglesia local en la cual tú nos has plantado y en la asignación que cada uno tenga, Señor, desde los que fueron asignados a una sola geografía hasta los que tienen ministerios itinerantes, que cada uno pueda colaborar, Señor, como un obrero entendido, un obrero que traza bien la palabra de verdad, un obrero que entiende su asignación, que entiende su lugar en el propósito eterno. Espíritu Santo, yo te doy gracias por revelarnos estos códigos, por revelarnos estos misterios, Señor, estos asuntos tan gloriosos. Señor, yo te doy gracias por el privilegio de poder sentarnos a los pies de tu palabra y ser enseñados por ti, Señor. Espíritu Santo, qué privilegio, Señor. Es estudiar esta epístola, es estudiar, Señor, este libro maravilloso, tu palabra que tú nos has dejado, Señor. Que por casi 2000 años nuestros hermanos han estudiado, Señor, y han sido alentados en la fe, Señor, y han hecho lo que les toca, y hoy nosotros, Señor, fuimos llamados a edificar en nuestra generación. Yo oro que tú nos des una medida de revelación, de entendimiento de tu propósito eterno, de que lo que es la iglesia, cómo edificar la iglesia, la importancia de la iglesia global y la importancia de la iglesia local. Saca todo diseño corrupto de nuestro corazón y de nuestra mente respecto a la iglesia. Señor, y llévanos a tu diseño, a tu plano para la iglesia, Señor. Te adoramos. Tómate un momento allí donde estás, mi hermano, mi hermana, y adora al Señor. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Oh, Señor, te adoramos. Te glorificamos. Te damos gloria. Señor, gracias por ser parte de tu iglesia. No lo podemos entender plenamente. No lo merecíamos. Es simplemente por tu gracia. Simplemente por gracia. A ti sea la gloria
en Cristo Jesús y en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué tremendo es hablar de estas cosas. Mi espíritu se estremece al hablar de estas cosas tan gloriosas. Al hablar de Cristo y de la iglesia. Para algunos puede sonar tan sencillo, puede sonar repetido, puede sonar anticuado, puede sonar lo que sea, pero no hay más de qué hablar. Cristo y la iglesia. Qué tremendo. Yo agradezco al Señor que nos haya dado la gracia de perseverar. No es menor un año, un poquito más de un año, pero redondeado es un año que estuvimos desarrollando este estudio. Y para los hermanos que han seguido todas las clases, que han visto todas o casi todas las clases, esta clase de alguna forma es algo así como una graduación, sobre todo los hermanos que siguen de forma virtual, y también para mí, yo lo siento como un tipo de graduación en la escuela de la permanencia, de la perseverancia, la gracia para perseverar. Se requiere gracia, ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente determinado, capaz, no, es la gracia. Gracia para vencer, gracia para perseverar, gracia para permanecer. Y esa es la gracia que sobreabunda en cada uno de nosotros. Amén. Yo le agradezco al Señor el haber podido perseverar en este estudio, no dejarlo a la mitad. 42 clases no es poco, insisto, no es poco, no son 5, no son 20, son 42. Y precisamente ya por el final, cuando ya fuimos viendo más o menos lo que quedaba, nos acomodó este número 42 también por lo que representa para el pueblo de Israel y para nosotros esas 42 jornadas proféticas, el camino de la salvación, en donde estamos entrando en la posesión, en el disfrute pleno de esta tierra y sus inescrutables riquezas que es Cristo, esta buena tierra que es el Cristo resucitado con todas sus inescrutables riquezas.